En esta clase comenzamos con la lección de la unidad 2 del libro 2 del método Noriega, en el cual hablamos sobre expresar cantidades. El nombre de esta unidad es Unit 2, Expressing Quantity. Y si van siguiendo el libro con el resto, vamos en la página 19. En esta unidad vamos a ver la sección 1 que habla sobre las preguntas en inglés how much y how many. How much y how many significan cuánto, cuánta, cuántos y cuántos, o sea, expresan singular, plural, femenino y masculino. Lo que tenemos que ver es que esas 4 preguntas nos dan equivalente a solo 2 en inglés, nos dan how much y how many. Entonces, esas 2 preguntas significan esas 4 preguntas en español. Pero tenemos que recordar algo. En el idioma inglés no podemos expresar singular o plural más que antes de un sustantivo. Y de igual manera, no podemos expresar tampoco femenino y masculino a menos que estemos hablando de una persona o de un animal, inclusive si es que conocemos su género. De lo contrario, ni ahí. Pero esto me indica que por ese motivo no voy a expresar femenino y masculino o el concepto del género cuando voy a hacer la traducción de mis palabras, lo cual me deja solamente el concepto de singular y plural. Pero como estas preguntas no son sustantivos, tampoco se pueden poner en forma singular o plural. Entonces, ¿por qué hay 2 maneras de expresar how much y how many para lo que es el mismo concepto o la misma pregunta en español, pero sin singular y plural? Vamos a ver eso. Para conocer o saber cómo se va a usar how much y how many o en qué situaciones o cuándo, antes que nada tenemos que comprender 2 conceptos muy importantes, y eso es el concepto de las cantidades contables e incontables. ¿Cuál es la definición de cada uno de esos 2 conceptos? Vamos a ver primero de cosas contables. De acuerdo al método Noriega, algo contable es algo que se puede medir o contar aunque no lo podamos ver. O sea, por ejemplo, vamos a decir que ahorita yo estoy hablando de, no sé, cámaras, ¿sí? Entonces, si yo fuera en este instante a perder la vista por algún motivo o mis ojos se fueran a cubrir, entonces yo no tendría la manera alguna de saber por el medio visual de cuántas cámaras o de cuántas cosas estoy hablando. Entonces, si alguien me pregunta, oye, ¿cuántas cámaras hay? Y me cubren los ojos, ¿lo voy a poder contar aunque no lo pueda ver? Sí lo voy a poder contar. Me va a tomar tiempo, pero por el medio del tacto, sí, claro que puedo contar cuántas cámaras hay en la habitación o en el aula o donde sea. Pasa lo mismo con sillas. Si entran a un salón o aunque no entren ahí, pregunten, oye, ¿cuántas sillas hay? No sé, porque no las puedo ver. Sí, pero aunque no tengas la posibilidad de verlos, los pudieras tocar. Y solo es un ejemplo, obviamente estoy hablando de contexto en el que se encuentran en el mismo lugar, pero el chiste es que con eso se comprueba de que el concepto de algo contable es algo que se puede medir o contar, aunque no lo podamos ver por medio del tacto o de alguna otra manera. Ese es el concepto de los sustantivos contables. Ahora, ¿qué son los sustantivos incontables o cuál es el concepto de algún sustantivo incontable? Pues es lo opuesto del contable, es algo que no se puede contar o dividir aunque lo podamos ver. Ejemplo número 1. El agua. El agua es algo que constantemente en español decimos mal de manera coloquial, porque inclusive en español es la misma idea. No podemos contar el agua. Comúnmente sí vamos y decimos, señor, ¿me da un agua, por favor? Pero no es correcto, porque el agua es un elemento. Todos los elementos son incontables, que significa que no se pueden dividir o contar aunque los podamos ver. Esa es la definición del método Noriega. Entonces, el agua podemos contar litros, eso sí, pero lo que se está contando es el litro en sí.
y midiendo de esa manera. También de esa manera estamos midiendo el litro y la cantidad de agua, pero nada más. Otro concepto que no sea los elementos u otro ejemplo es el ejemplo de la arena. No podemos contar arena tampoco de manera realística. Podemos contar granos de arena. Eso sí, claro que en la palma de la mano pudiéramos tener 3 granos de arena o 5 granos, pero lo que estamos contando es el sustantivo granos, no en sí arena, porque sería imposible saber cuánta arena hay en todo el mundo o en todos los planetas. Entonces, eso es un concepto que nos enseña que no solamente los elementos son incontables. Eso en inglés se le llama uncountable nouns. Los sustantivos contables se llaman countable nouns. Para verificar el concepto de los sustantivos contables, que por cierto son countable nouns, tenemos que ver algunos ejemplos que tenemos precisamente aquí en la página 19 bajo nuestro libro. El primer ejemplo que tenemos es el sustantivo problems, que problems sabemos que en español es problemas. Lo vamos a poner bajo la columna que dice meaning. Meaning es significado y si vemos ahí ya viene la pronunciación en la columna del medio de nuestro libro. Entonces aquí con problems podemos contar los problemas. Podría decir, es que no los puedo tocar. Pues a lo mejor no, tal vez no, pero sí los pudieran contar. Sí decimos comúnmente, ay, tengo un problema en mi casa y tengo un problema en el gimnasio, tengo etcétera, etcétera, o tengo 2 problemas, tengo unos problemas, o como lo decimos coloquialmente también en Latinoamérica, tengo unas broncas, tengo unos líos. Es lo mismo, se puede cuantificar. Así que esto es un ejemplo de un sustantivo contable. También tenemos el ejemplo de la palabra cupcakes, que en español se queda igual como cupcakes, como lo decimos, o también en algunas regiones se le dice veladoras. Lo que sí no sería nunca son muffins, porque los cupcakes son muy específicos los pastelitos, de que tienen que estar decorados, y los muffins no tienen nada de betún ni nada de eso, y cupcakes tienen que tener betún. Después tenemos el término coins, que significa monedas. Las monedas sí se pueden contar. Podemos contar 5 monedas, 7 monedas, etc. Y después tenemos bills. Bills es billetes. Comúnmente escucho que dicen, el bill del agua, los que tenemos compatriotas o familia, amigos en Estados Unidos. Bill simplemente es recibos. La palabra existe totalmente en español. Es un modismo nada más. Y significa billetes, pero también significa recibos de pago. Por eso que dicen, voy a pagar los biles. No es que vayan a pagar los billetes, es que van a pagar el recibo del agua o de la luz, etc. Y después tenemos el último término, que es stars. Stars, estrellas. Y puse ese específicamente porque dijeran, pero no puedo tocar las estrellas, o es como la arena, no sé cuánta arena hay. Sí, pero de todos modos, a simple vista o por un telescopio, o aunque ustedes no lo estén viendo, algún científico, algún sistema sí las ha contado, por lo menos las que se pueden apreciar a simple vista en el cielo. Entonces, por eso es que las estrellas sí se pueden contar, porque no son unidades pequeñitas como la arena o los granos. Las estrellas son pues objetos gigantescos que por su tamaño sí pudieran contarse fácilmente, aunque no tengamos idea con exactitud de cuántas estrellas realmente hay en el universo. Y esos son unos ejemplos de sustantivos contables. Ahora en la siguiente página, página 20, tenemos el concepto de los incontables, que ya explicamos la definición, pero tenemos algunos ejemplos para reforzar esto. Primero tenemos aquí water. Water es agua en nuestra tabla. Igual, si vemos esa palabra se pronuncia water porque tenemos la letra T entre el sonido de 2 vocales. Si no conocen esa regla, pueden checar el video de la R al revés para recibir esa explicación. Pero water significa agua. Si vemos, es uno de los elementos. Pero no solamente los elementos son incontables, como lo habíamos platicado hace unos instantes, también cualquier derivado de los elementos sería incontable. Por ejemplo, en el caso del agua, el agua tiene el derivado de hielo. Entonces el hielo también es incontable. Eso es muy importante recordarlo.
Tenemos después number 2, sand, que ya sabemos que es arena. Ya lo habíamos platicado ahorita de arena, pero este es el término en inglés, sand. Si vemos esa A, se convierte en el sonido de una E abierta. Número 3 es el elemento fuego, fire. Pero hay que tener cuidado porque fire existe el mismo término para la palabra incendio. Pero los incendios, por no ser elementos, sí se pueden contar. Así que tienen que asegurarse de que aquí solamente le pongan como definición fuego o lumbre, pero no incendio, porque el incendio, por no ser elemento, no sería incontable. Y después tenemos air, aire, que claro que sí, el aire es incontable, no lo podemos ni contar ni dividir, aunque sí se pueda medir por velocidad. Y después el último ejemplo es energy. Energy es energía. Esto es algo que igual tal vez sí se puede medir, pero no se puede ni dividir ni contar. Así que estos son algunos ejemplos de cosas incontables. Ahora, ya que tenemos claro lo que es la definición y algunos ejemplos del concepto de contable o de sustantivos contables y sustantivos incontables, vamos a ver qué tienen de valor en relación a esta lección de how much y how many. Bueno, eso es porque si el sustantivo en cuestión de lo que van a preguntar, aunque no lo vayan a mencionar, vaya a ser contable, por ejemplo, problemas. Quieren preguntar ustedes, oye, ¿cuántos problemas? Entonces ahí sería ¿cuántos? En inglés contable se dice how many. Así que how many es la pregunta adecuada si el sustantivo en cuestión, aunque no lo mencionen, es contable. Y de manera opuesta, si el sustantivo es incontable, se usa la pregunta how much. Entonces, eso es lo único, saber que how many es contable, how much es incontable, pero realmente aparte de eso, pues esa es la única explicación de la pregunta, de por qué existen dos maneras diferentes de preguntar esta misma idea. Antes de avanzar a los ejercicios y la explicación de los ejercicios, primero quiero que tomemos en cuenta algo, que es el dinero. El dinero es uno de los sustantivos más complicados de explicar si son contable o incontable. Si yo le pregunto a ustedes, oye, ¿el dinero se puede contar o no se puede contar? Me dicen, sí, claro que sí, puedo decir que tengo $500 o 500 pesos o 500 libras, etcétera, ¿verdad? O sea, dirían, sí le puedo poner una cifra. Pero el ponerle una cifra no indica que es contable. Recuerden que la definición de algo contable es algo que se puede contar o dividir aunque no lo podamos ver. Así que eso hace que el concepto del dinero sea un poco complicado. Por ejemplo, si yo ahorita les facilito un billete y no saben de cuál país proviene el billete, no saben el valor y les digo, tienes que cerrar los ojos. Cierra los ojos y te voy a dar el billete, pero si tú por solo tocar el billete me vas a decir el valor sin saber de qué tipo de moneda sea, ¿me podrían decir el valor del billete? No, a menos que sea una persona muy específica que tal vez esté entrenada para poder leer el billete o el valor del billete con simplemente los dedos o porque sabe leer braille. Pero de lo contrario, realmente la mayoría de personas no pudiéramos dar el valor real de un billete o ni siquiera de una moneda si es que no la tenemos enfrente de nosotros. Inclusive hasta con nuestras propias monedas que usamos en la vida diaria pudiera ser confuso. Entonces, eso me dice que el dinero es incontable porque si yo no lo puedo ver, no sé el valor. O sea, yo tengo que tenerlo enfrente de mí y leer tal cual. Este billete es de $20, este billete es de $50 y pasa lo mismo con las monedas. Así que el dinero siempre va a ser incontable. Lo que pueden contar son los billetes y las monedas en sí, pero el dinero como concepto general jamás se pudiera contar. Avanzando a los ejercicios que se presentan aquí en la página 20 y continúan hasta la página 21, tenemos que observar lo siguiente.
tenemos que traducir la pregunta en español a la pregunta en inglés. Recuerden que las preguntas en inglés no tienen doble signo de interrogación, solo tienen signo de interrogación al final de la pregunta, pero no al principio como en español. Entonces vamos a ver el primer ejemplo para hacerlo todos juntos. Tenemos ¿cuánta arena? Entonces, antes de comenzar a hacer la traducción de mis ejercicios, me tengo que preguntar, ¿hay un sustantivo aquí? Un sustantivo es persona, lugar, animal, cosa o idea. Es algo de esas 5 clasificaciones en inglés. Entonces, ¿arena es algo de ahí? Sí, es una cosa. Entonces, arena es mi sustantivo. Tengo que ver si es contable o es incontable. En este caso, arena, ya lo habíamos visto que es incontable. Entonces, eso me dice que para preguntar yo la pregunta ¿cuánta? Usaría el término de how much, porque how much es cuánto incontable. Entonces se diría la pregunta ¿cuánta arena? En inglés como how much sand y signo de interrogación al final. Y eso es todo. Entonces siempre tienen que preguntarse o cuál es la clasificación de su sustantivo, si es contable o incontable. Y les digo, aunque no lo mencionen, porque a veces queremos decir, oye, ¿cuánto? Para decir como cuánto cuesta o cuánto dinero traes o algo así, ¿no? Pero no decimos de qué estamos hablando necesariamente. Entonces, en esos casos es donde, tomando en cuenta lo que es la clasificación del concepto contable o incontable de ese sustantivo, es que yo llegaría a la respuesta determinada de cómo hacer mi traducción. Pero en este caso de cuánta arena sería how much sand, por la arena ser algo o una unidad incontable. Y eso es todo, ya podemos proceder con los ejercicios. Recuerda que puedes checar los ejercicios en Schoology para ver que tengas las respuestas completas. Si no sabes cómo acceder a Schoology, por favor checa alguno de los otros videos para apoyarte y para poder registrarte. Y eso es todo por esta clase.